El tema de Juan es el mayor de todos, es el servidor de todos. Siento que es un tema muy interesante, es un tema definitivamente pues con mucha profundidad y pues la verdad es un tema muy hermoso y que tiene muchos ejemplos a lo largo de la obra de cómo se manifiesta. Algo con lo que pues quisiera como comenzar es con el hecho de que pues esto es una ley universal, o sea, esto no es una frase y ya, sino es una ley del universo, es una ley del Padre Celestial. Y más allá de, más que una ley, las leyes universales no es que estén escritas en ningún lado, no es que estén escritas en ningún libro, sino que son características de Dios. Y pues nosotros, como chispas de la divinidad, tenemos en nuestro interior un pedazo de Dios. Entonces, pues estas leyes también nos rigen a nosotros mismos y en la medida en que las cumplamos y en la medida que actuemos y viviremos como estas leyes, pues funcionan, al menos a nuestro nivel de comprensión, pues tendremos una, una vida más feliz, más tranquila, nos acercaremos más pues a nuestro destino eterno como almas. Entonces, bueno, yo hoy pues voy a hacer tres cositas, una pequeña introducción, la ley de la solidaridad en la evolución y pues al final como una pequeña reflexión. Quiero comenzar pues con esta imagen. Esta es una escultura que hizo Miguel Ángel en el siglo XVI, si no estoy mal, y es La Piedad, se llama. Esta es una imagen, pues es una escultura que él talló a mano que refleja la escena en la que la madre Miriam recoge el cuerpo del maestro, ¿sí? Después de que lo bajan a él de la cruz, ella lo pone en sus brazos y lo recibe. ¿Por qué decidí comenzar con esta imagen? Pues yo creo que hay muchas cosas que se pueden hablar de la imagen, eh, pero algo que es referente pues al tema que quisiera tratar es que en esta imagen podemos observar el sacrificio pues del maestro. Nosotros, pues si uno se pone a analizar la imagen, que es algo que es muy interesante, pues la madre Miriam es joven, o sea, no se ve como vieja, digamos de 50 o no se ve como anciana, y pues eso es algo que podemos ver en la obra, como pues que se dice que ella después de mucho tiempo, pues por la alta vibración que ella tenía, pues ella se mantuvo joven toda su vida. Entonces, pues yo no sé si esto sea, pues en mí, yo creo que es una imagen tan vívida y como tan bonita que parece que la hubieran sacado de los archivos de la luz, ¿no? Y pues algo muy interesante que tiene esta imagen es que si nosotros vemos, acá les preparo, pues esta imagen forma una pirámide, forma un triángulo, ¿sí? Entonces, la razón por la que esto es importante es porque la ley de la solidaridad universal, eh, pues como dice, el mayor de todos es el servidor de todos, pues tiene un componente jerárquico. Sí, la pirámide, pues desde mucho tiempo en la historia de la humanidad, pues ha servido como para representar jerarquías. Y pues si nosotros nos pusiéramos a pensar las jerarquías, la persona, pues en este momento, la jerarquía espiritual, el mayor exponente de la jerarquía espiritual es el Cristo, ¿sí? Es el Divino Maestro. Y pues como podemos observar, él no está en la punta de la pirámide, ¿sí? Él no está observando, él no está juzgando, sino que él está sacrificado ya con su cuerpo material sin vida, entregado pues a todos los pertenecientes a su humanidad. Entonces, pues esto es como algo con lo que yo quería comenzar, que creo que es como muy diciente del tema que se trata, ¿no? El mayor de todos es el servidor de todos y esto está ejemplificado pues en su máxima expresión en la vida del Divino Maestro, pues en todas, pero en este caso de la vida del Maestro Yaso. Entonces, eh, hay algo que también es importante y es que las leyes no son leyes que están aisladas. Las leyes interactúan con todas las demás leyes universales y una de esas es pues que como es arriba es abajo. Esta mañana escuchaba que alguno de ustedes mencionaba este tema, que como es arriba es abajo, y me parece muy interesante porque si es una característica de Dios, deberíamos poder observarla en pues todas las etapas y en todas como en todas las planos de la existencia del universo. Y esto es como lo que quisiera, como con lo que quisiera comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es, pues voy a hacer un pequeño recorrido como por cada uno de los planos de la evolución de las almas y de las etapas evolutivas y vamos a ver esta ley en acción en cada una de las, eh,
en cada uno de los planos evolutivos que existen en el universo. Entonces, con el primero que quiero comenzar es pues con el plano energético. Cuando me refiero al plano energético, me refiero al plano de las partículas, me refiero al plano de la energía eléctrica, de la energía calórica, de la energía como sustancia universal. Entonces, algo que quisiera observar, pues que quisiera que notaran, es que esto pues es una imagen de la conducción del calor. El calor es una fuente de energía y pues como podemos observar, el calor siempre tiende a propagarse de donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? Esto es una característica universal y esto es algo que pues podemos observar en muchos otros fenómenos de la naturaleza. Y pues yo considero que esto no solamente aplica para las formas materiales de energía, sino realmente como las formas, pues la energía que viene también del Padre Celestial. Entonces, pues esto es un punto. Otro ejemplo que les quería mostrar es el de la energía electromagnética. La, la carga siempre fluye de donde hay más energía a donde hay menos energía. Entonces, pues este es otro ejemplo y esto es un principio que pues permite que todo funcione, al menos en el mundo eléctrico. Entonces, pues esto es un ejemplo de cómo la energía siempre fluye de donde hay mayor intensidad o mayor cantidad, donde hay menos, ¿no? Entonces ya desde un punto tan, pues como tan sencillo y tan simple como el de la energía y como las partículas, podemos observar la tendencia del universo a siempre distribuirse, ¿sí? A siempre darse. O sea, no es normal, no es natural en el universo que la energía permanezca aislada y permanezca como acaparada en un solo sitio, sino que cada una de las partículas del universo tiene grabada en sí misma esta ley universal y es por eso que busca siempre cómo cumplirla, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a pues, la ley de solidaridad en el plano mineral, que es también, pues digamos que es ya un plano interesante porque ya empezamos a ver conjuntos de partículas que se comportan armónicamente entre sí. Ya no tenemos lo que tenemos acá, que son partículas aisladas funcionando casi que independientemente, sino que tenemos conjuntos de almas que ya se empiezan a unificar y empiezan a unirse y empiezan a formar estructuras más complicadas. Entonces, pues como podemos observar, eh, la, las piedras, digamos, hay muchos tipos, hay muchas clases, pero ya podemos empezar a distinguir, comenzar a distinguir cuáles son los minerales que tienen un recorrido más largo o más corto en la evolución. Y esto es muy interesante. Podemos nosotros distinguir, por ejemplo, las piedras preciosas, podemos, por ejemplo, distinguir minerales como el cuarzo, que pues tienen un montón de propiedades. También es interesante ver cómo ya en esta etapa tan temprana de la evolución, pues empezamos a ver eh, minerales que tienen propiedades que lastiman a otros seres de la creación. Entonces, esto es un punto interesante porque a pesar de que los minerales son entidades de conciencia muy chiquitas, o sea, aún pues están empezando en su camino, ya empiezan a mostrar características que podemos diferenciar, ¿sí? Tenemos en contraste, por ejemplo, un cristal de cuarzo comparado con este mineral pues venenoso, creo que no me acuerdo bien el nombre, pero por ejemplo, un cristal de cuarzo tiene pues muchas propiedades, como muy probablemente ustedes lo sepan, o si no, pues tiene propiedades energéticas, tiene propiedades materiales, tiene propiedades como espirituales. Entonces, pues ya es como una purificación del alma, ¿no? Y pues ya podemos observar esto, pues en mi entendimiento, ¿no? Es es una célula de conciencia que ya está un poquito más avanzada, ¿sí? ¿Por qué? Y creo yo que la razón por la que eso es primero, tiene un orden y tiene una estructura, y segundo, puede prestar un servicio. O sea, es mayor que los demás minerales porque en él existe una propiedad que le permite ser útil al resto de la creación. Otra cosa interesante y pues que me parece muy pues curioso mencionarlo es que los cuarzos también tienen propiedades eléctricas y cuando uno hace que energía fluya a través de los cuarzos, ellos comienzan a vibrar. Entonces ya podemos observar como señales de conciencia muy interesantes en el cuarzo. Vamos a pasar ahora pues a la ley de solidaridad universal en el plano vegetal. Ya en el plano vegetal ocurren muchas cosas. ¿Por qué puse un alga? ¿No? Pues porque esta mañana lo mencionaban como es una planta que pues está ahí, no, cumple muchas funciones, pero pues
los biólogos y como los expertos en la naturaleza han llegado a la conclusión de que las plantas más evolucionadas son aquellas que producen fruto y que producen flores. Entonces, pues esto es otro ejemplo de solidaridad universal, pues porque son plantas que son útiles también para otras entidades, son plantas que sacrifican sus frutos para que los animales los puedan comer, son plantas que también pueden tener propiedades medicinales, como pues lo sabían los copdas, lo sabían los antulianos, lo sabían pues todas estas fraternidades del pasado que tenían todo ese conocimiento. Algo también muy interesante que quería comentarles es que las plantas y los árboles hablan entre sí. En todos los bosques del planeta y en todos los ecosistemas donde hay pues muchas plantas y hay un subsuelo pues que sea útil para poder manifestarlas, en el subsuelo se forma una red que es una red micelar, que es un hongo, que comunica todas las plantas entre sí. Entonces, los árboles tienen la propiedad y pueden usar esta red que se forma abajo de ellos para comunicarse con otros árboles. Una consecuencia interesante de eso que ocurre es que las plantas, por ejemplo, si un árbol deja su semilla caer cerca de él y él tiene contacto con él a través de esta red, cuando ese árbol es amenazado, cuando ese árbol que es hijo del árbol principal tiene alguna enfermedad o tiene algún problema pues físico, el árbol padre o madre, porque en este punto todavía no se distingue como el género, sino que aún está el alma unida a su alma esposa, entonces él empieza a mandar nutrientes y empieza a mandar información pues para poder ayudarle a ese otro árbol a sobrevivir. Entonces, pues esto es un ejemplo muy temprano donde ya empezamos a ver cómo la formación de comunidades en el mundo vegetal. Vamos a continuar ahora pues con la ley de solidaridad en el plano pues animal, y en el plano animal pues ya empezamos a ver formaciones de conciencia más complejas, pues ya tienen acceso al instinto. Eh, Podemos pues ver animalitos muy chiquitos y muy aún sencillos como pues lo son los insectos, y podemos ver animales ya, por ejemplo, como este caballo que veo ahí, que pues no sé cómo era el maestro, pero en la obra nos dice que él, pues como que el animal más característico de su evolución pues era pues un semental, un caballo muy, muy hermoso. Otro ejemplo que podemos observar, por ejemplo, son los renos. Los renos son animales muy inteligentes y lo podemos también ver en la obra, en Orígenes. Renos. Ajá, los renos cuando, por ejemplo, el maestro Gaudes eh, entrena ¿cómo se llama eso? Una manada de renitos para que sean los que ayuden a Adamu y Evana en la crianza pues, del maestro, ¿no? Y para poder, pues, facilitarles todo. Podemos ver a Madina, que es un animal, pues, ya muy evolucionado para pues, el momento evolutivo en el que está. Otro ejemplo, por ejemplo, es el mastín que estaba en uno de los santuarios esenios, que se llamaba Nevado. Nevado, pues, era un animal también muy inteligente, y la obra también nos dice como que después de algunos años, esa alma, pues, fue un monje en un monasterio. Pero si nos damos cuenta, todas estas almas evolutivamente tienen una característica que las hace mayores. Una, pues, es que tienen un grado, un yo mental más desarrollado, pero otra, que creo que es la que nos concierne en este momento, es es la capacidad de servir. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Madina lo protegía muy Evana. Adina estaba pendiente de cada una de las cosas que pues necesitaban, sabía prender el fuego con su patita, sabía todo. Nevado también lo mismo, y eran los maestros esenios y los maestros copdas los que los entrenaron para poder, y los formaron como almas, ¿sí? Entonces eso en sí mismo ya es un ejemplo de solidaridad universal, porque los maestros no solamente son formadores de almas conscientes del plano humano, sino que también ven en cada oportunidad y en cada criatura un chance para poder servir y para poder cultivar esa alma y llevarla al Padre Celestial, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Algo que también les quería comentar, y es que es otra manifestación de esta ley, es en las jerarquías que forman los animales que viven en comunidad. Nosotros, pues los científicos del plano físico han examinado muchas especies, sobre todo los mamíferos y sobre todo los mamíferos que viven en comunidades, que viven en manadas, eh, que hay comportamientos que son los que surgen naturalmente. Entonces, por ejemplo,
en los monos, en los chimpancés, ellos son animales que tienen una jerarquía que no está predicada en la violencia, no está predicada en la agresión. ¿Qué pasa? Que ellos eligen al chimpancé que coopera más, que está más pendiente de los demás, tiene más capacidad intelectual, que sabe dónde están las frutas, dónde están, cómo usar las mejores herramientas y lo pone en servicio a los demás, ¿sí? Entonces vemos como en la evolución ya se empieza a copiar ese patrón. Ya empiezan estos animales pues en seguimiento de su realidad interna, que pues es el hecho de que son chispas divinas, pues empiezan a copiar ese patrón y empiezan a manifestarlo en el plano material, ¿no? Entonces, esto es como algo que les queríamos mostrar, que es muy interesante y que es muy hermoso, ¿no? Pues porque nos muestra que las leyes de la divinidad están presentes en todas partes. Y pues si es algo tan omnipresente en todo el universo, que plantas, animales, partículas, todo sigue, pues es apenas natural que nosotros tengamos esa verdad guardada en lo profundo de nuestro corazón. Entonces, algo que ocurre y algo que existe mucho en la obra y es el concepto de salirse de la ley. Creo que salirse de la ley es cuando en las chispas que tienen la conciencia para poder manifestar un comportamiento más avanzado, muestran un comportamiento propio de una entidad de menor evolución. Entonces, por ejemplo, si yo como pues alguien que encontró la obra, como alguien que pues conoce el Cristo, que conoce la ley, cometo un error de, por ejemplo, dejar a alguien aguantando hambre, pues me estoy saliendo de la ley porque ya tengo la conciencia para poder comprender que eso es lo que yo debo hacer. Entonces, es muy interesante porque pues es un principio universal y conforme a nosotros actuemos con ese principio universal, pues progresaremos en la evolución, ¿no? Entonces, pues ya dejando como los planos mineral, vegetal, animal, pues voy a pasar a los planos superiores, que es como ya es el territorio donde la obra nos muestra con mucha claridad cuáles son pues los comportamientos de las entidades como más evolucionadas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, pues quiero comenzar pues con el Divino Maestro, ¿no? Entonces, ahí escogí tres ejemplos que para mí son muy bonitos y muy dicientes. El primero, pues, es el llanto del maestro, cuando el maestro debe dejar a su familia. El maestro tiene que irse, pues, a un santuario y él comienza inmediatamente a pensar en, pues, en su familia, comienza a pensar en la madre Miriam que está sola, comienza a pensar en todas las personas con las que él estaba en Nazaret, en que él, pues eran sus amigos, que él ayudaba, que él estaba pendiente. Y entonces nos encontramos con una escena muy hermosa, que es cuando el maestro está en el santuario, está solo en su cuarto, pues triste, realmente, pues con llanto en sus ojos, y el maestro Ptolemy, pues que es uno de los maestros encargados para el desarrollo de las facultades del maestro y que es uno de los maestros que está encargado para formar al divino maestro en la vida en esta etapa, pues se acerca a él y entonces esto es como lo primero que quisiera pues leerles. Y es muy corto, pues lo que escogí, pero pues creo que ilustra muy bien el punto. Entonces, pues dice así, dice, sumido en estas meditaciones que inundaban de llanto sus ojos y de angustia su corazón, no percibió la blanca figura de Ptolemy que le contemplaba en silencio desde la puertecita del archivo. Ay del que está solo, dice el sagrado libro, murmuró con voz quieta el anciano. Yasua volvió la cabeza y sonrió tristemente al verlo. ¿No lo estoy ya? Desde que vos estáis aquí, dijo el niño llorándole, dice, sentaos que yo lo haré sobre el lecho que estás pensando, dijo el anciano. Porque estoy aquí si es la hora del silencio. Ah, perdón, qué pena. Porque estoy aquí si es la hora del silencio y del sueño, ¿verdad? Pregunta, pues el maestro Ptolemy capta el pensamiento del divino maestro. Y él dice, es cierto, y no esperaba ninguno en mi alcoba a esta hora, le contestó. El maestro le pregunta, le responde al maestro Ptolemy, el amor siempre vela, hijo mío, y esta vez él me eligió a mí para demostrarte que los ungidos del amor nunca están solos.
¿Eso quiere decir que me creéis un ungido del amor? ¿Por qué? Porque amáis mucho, inmensamente más de lo que aman los demás hombres. ¿Y qué demostraciones hay de amor que podáis tener vos de mí? Me habéis conocido hoy. Demostraciones, ese llanto que ha dejado huellas en tus mejillas y círculos violeta alrededor de tus ojos, hijo mío, me dicen muy claro de cuánto padeces por tanto amor. La separación de tus seres amados ha llenado de amargura tu corazón, y esa amargura ha desbordado como un torrente incontenible que ya no cabía más en las anchuras de tu alma. ¿No es eso cierto, Yasua? Él le responde, sí, hermano Ptolemy, es como decís, pero no veo nada excepcional en esto, pues creo que todos padecen cuando se separan de los que aman. Es que la mayoría de los hombres solo se aman a sí mismos, pero tú, hijito, olvidas tu conveniencia, tu paz, tu bienestar para buscar la paz y el bienestar de los demás. Tú sentías hace un momento angustias de muerte pensando en tu madre que se sentía sola sin ti, en tus protegidos que creerían desamparados sin tus ternuras. Tú sufrías por ellos y no por ti, ¿verdad? Así es, le contestó el maestro. En cambio, ellos sufren porque han perdido por un tiempo la posesión tuya. No tienen tu ternura, tu solicitud, la casi infinita suavidad que derrama sobre ellos. ¿Quién ama más, Yasua? ¿El que llora por el bien perdido o el que llora por el dolor de los demás? Entonces, pues esto es un punto pues que les quería comentar. Creo que es muy evidente cómo pues realmente el maestro encarnaba incluso desde ese punto en que aún era pues joven, pues la ley de solidaridad universal. El maestro nunca lloró por sí mismo, ¿sí? El maestro siempre estuvo pendiente y preocupado por los demás, preocupado hasta el más extremo detalle, ¿no? Y creo que eso es un punto muy interesante. Y es que él no simplemente no decía como, bueno, esta persona tiene hambre, vamos a darle comida y sigamos de largo. No, esta persona tiene hambre, esta persona se siente sola, esta persona siente que no tiene hacia dónde ir, se siente desamparada por la vida, se siente mal, se siente rechazada. Y el maestro se sentaba con cada una de estas personas a consolarlos, a amarlos hasta el más pequeño detalle, ¿sí? Hasta el más pequeño y diminuto impacto positivo que él pudiera tener, él lo tenía, le llevaba regalos a los niños, ¿sí? Él nunca fue un maestro como los que muchas personas pues, de espiritualistas pintan, ¿no? Y es que piensan que la evolución es conocimiento esotérico, pues que son facultades, que son cosas pues como muy, pues que hinchan un poco, ¿no? La vanidad y como la soberbia que uno pueda llegar a tener. El siguiente ejemplo, que va muy atado a esto último que les decía, es cuando el maestro sana criaturas de todos los planos evolutivos. El maestro Yasua, cuando estaba aprendiendo a manejar sus facultades, y quiero que por un segundo no nos fijemos en el punto de su gran capacidad mental y energética, sino en esto que les voy a leer. Yasua, cerca al santuario donde él se encontraba, había un arbolito que estaba enfermo, había un arbolito que estaba em, enfermo, que estaba dañado y que estaba muy pronto a morir. Y esto es lo que hizo el maestro con ese árbol. Dice, Yasua miró al arbolito enfermo y le acarició con sus manos que temblaban por la abundante acumulación de fluido magnético. Te ha faltado agua, tierra y amor, le dijo con creciente energía. El amor te lo doy en este instante, la tierra y el agua te los daré enseguida. Y mirándole con un inmenso amor, como si fuera un ser con vida orgánica, volvió unos pasos hacia atrás, entró al huerto y allí cercano llenó un recipiente de agua y un saco lleno de tierra de abono, y con extraordinaria rapidez volvió hacia el pequeño cerezo enfermo. Observó con asombro que los diminutos pimpollos estaban hinchados y gruesos, como si hubiesen nacido y hubieran recibido una inyección de vitalidad y energía. El amor te ha revivido, decía, como hablando con el cerezo enfermo. Esta tierra te será alimento
y esta agua será tu elixir. Y así vació el saco de la tierra hasta llenar el hueco en que el arbolito había nacido, y después de haber sumergido en el agua del recipiente sus manos, que ardían como llamas de fuego, lo arrojó rápidamente al tronco del árbol. No te dejaré hasta ver tus flores abiertas, le dijo. Y espero unos momentos más. Las florecitas que comenzaron a abrirse lentamente, obedientes al mandato mental de aquel adolescente que encarnaba en sí el poder creador de la divinidad. Yasua ejercía ya completo dominio sobre el reino vegetal y con idénticos ejercicios metódicos y controlados pasó a dominar el reino animal, después el reino humano y finalmente los elementos de la naturaleza. Como les decía, el maestro cuando encuentra el árbol, a pesar, o sea, no piensa, yo soy el divino maestro, tengo muchos poderes y puedo sanarlo. Él ve una criatura, una chispa de Dios, de su Padre amor, la mira y la coge con una inmensa e indecible ternura, y es ese amor el que siente que le permite a él desarrollar esa energía magnética que describe ahí la obra, ¿sí? Sin embargo, yo tengo que resaltar el hecho de que esto es un punto secundario. Si el maestro no hubiera tenido ni una sola facultad psíquica, seguiría siendo el Cristo, ¿sí? Porque seguiría mirando a las personas con un indecible amor, seguiría pasando al lado de los desposeídos y vería en cada uno de ellos los hijos de su padre, que él amaba con todo su corazón. Entonces, para mí, pues esto es una manifestación impresionante de esa ley y una manifestación de cómo el maestro era realmente, ¿no? El maestro era dulce, el maestro era tierno, el maestro era sencillo y el maestro miraba a cada criatura del universo como si fuera una parte de sí mismo. Y creo yo que esto es en parte una manifestación de la ley de solidaridad universal. Luego voy a seguir con un capítulo ya más adelante, mucho más adelante en Arpas, que se llama La despedida. El maestro está en la víspera de todo su apoteosis. Él sabe y es consciente de todo lo que va a pasarle, del inmenso dolor que va a sentir, porque algo que es importante contarles es que la crucifixión es la muerte más dolorosa que ha podido inventar el hombre, ¿sí? Es una muerte terrible, de mucho tiempo de agobio, de mucho tiempo de dolor, muy intenso. El maestro era un ser infinitamente sensitivo, probablemente, y pues no probablemente, seguramente el ser más sensitivo que ha caminado sobre la tierra. Entonces él sentía absolutamente todo, magnificado y plurificado. Entonces, si esto era una muerte terrible para cualquier ser humano, pues para el maestro iba a ser infinitamente peor. Y con todo esto en mente, sabiendo que él va a sufrir esto, esto es lo que ocurre en la noche antes de que pues llegue el momento. Entonces les voy a leer. Dice, llegó por fin la tarde en que según los rituales de la ley debían comer el cordero pascual y el maestro quiso celebrar esa cena con sus 12 discípulos íntimos. Eran ellos los fundamentos de su escuela de amor fraterno, de su escuela de vida común, sin egoísmos, sin intereses, una perfecta hermandad donde ninguno era mayor ni menor, sino que todos tenían iguales deberes e idénticos derechos. Fue elegido para esto el cenáculo de la mansión adquirida por María de Magdalo para el hospedaje de los peregrinos venidos de Galilea. Miriam se trasladó allí donde se encontraba su hijo, a fin de celebrar aquellos ritos de ley en compañía de sus familiares y amigos venidos con ella desde Nazaret. Así que todo estuvo preparado. El maestro entró al cenáculo con sus 12 discípulos y ocupó la cabecera de la mesa. Cuando se vio rodeado por ellos, mandó cerrar las puertas y quitándose el manto, se dirigió a la piscina de las abluciones, que se hallaba en un ángulo del pavimento. Llenó un lebrillo, se puso la toalla en el brazo y acercándose a Pedro se arrodilló ante él. El buen hombre se puso de pie de un salto, con un azoramiento infantil le dijo, Maestro, mi señor, ¿qué haces?
Y el maestro le responde, es mi postrera enseñanza, le contestó. Siéntate, Pedro, y déjame que lave tus pies, para que sepáis y os acordéis de toda vuestra vida, de que el mayor de todos ha sido ha de ser el servidor de los más débiles y pequeños. Así lo haréis vosotros en memoria mía. Pedro obedeció, pero sus ojos claros se inundaron de llanto, y sus lágrimas al rodar de su rostro caían silenciosas sobre las manos del maestro, que lavaban y secaban los pies. Igualmente lo hizo así con los demás discípulos, que en extremo conmovidos empezaban a comprender que algo así como el juicio de Dios se cernía sobre ellos. Zebedeo y Juan lloraban como dos niños que temieran algo que ellos mismos no sabían precisar. ¿Qué significaba aquello? En razón de su poca edad, Juan, fue el último inclinándose al oído del maestro y le preguntó con su voz sollozante, ¿por qué nos afliges así, maestro? ¿Quieres decirnos con esto que estamos manchados de culpa? Quiero decir que el más grande ha de hacerse pequeño, porque el reino de los cielos es de los que se hacen pequeños por amor mío, le contestó. Y dejando la toalla y lebrillo, se cubrió de nuevo con su manto y se sentó a la mesa. De todas las miradas estaban fijas en él, el que les habló así. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y en ella muere, solo se queda. Mas cuando ha muerto enterrado en la tierra, es entonces que brota, florece, se cubre de espigas que se tornan en blanco pan. Entonces, pues es un poco impactante para mí, pues esa lectura, porque como bien les decía, la crucifixión es una muerte terrible y el maestro, sabiendo todo eso, ni siquiera estaba pensando en lo doloroso que iba a ser, no estaba pensando en lo incómodo que él iba a tener que ponerse, no estaba pensando primero en dejarles una lección de vida y a su escuela interior, y estaba preocupado por la soledad de sus discípulos, por la soledad de su madre, por la soledad de todos los que él amaba profundamente. Entonces, para mí, esto es lo que es la solidaridad universal. Es como el Cristo toma su cáliz que le entregó el Padre y lo bebe en amor a todas las demás criaturas del mundo, que es su mundo y su heredad. Algún filósofo decía una vez que la prueba de si una decisión estaba bien tomada era si uno, sabiendo lo que ocurrió, la volvería a tomar. Y leía hace un tiempo un mensaje del maestro, que creo que está en la llave de oro, y él decía, si yo pudiera subirme en esa cruz 1000 veces más para que ustedes no sufrieran lo que van a tener que vivir, lo haría 1000 veces más. Para mí, en mi mente humana eso no cabe. Sencillamente es algo que no soy capaz de comprender. Yo pensaría, no, pues ya me monté, ya lo pasé, pues ya no, ya pasó. Pero el Cristo sufriría las muertes más dolorosas, más terribles, 1000 veces por amor a los que amaba y ama profundamente. Entonces, este es el comportamiento pues, que debemos replicar nosotros. Y pues considero que esto es la máxima expresión de lo que podemos llegar a comprender de la solidaridad universal. Hay muchos ejemplos también en la obra de seres más grandes que el maestro que pues cumplen esta función. Por ejemplo, podemos leer en el primer capítulo de Arpas, en el preludio, cómo los hermanos del maestro, los hermanos gemelos del maestro, todos se preparan para ayudarlo, todos se preparan porque, voy a leerles un pedacito muy corto porque no me gusta extenderme mucho. Dice, como se trataba de que el dulce Yasua debía realizar la jornada final, la más tremenda,
la que cerraría el glorioso ciclo de todos los heroicos sacrificios. Se ofrecieron para auspiciarle también Jimel, Sebatot y Shamel. Por su excelso grado de evolución, estaban ya próximos a pasar a la morada de antorchas eternas. Entonces vemos otra vez cómo seres de mucha, mucha evolución, más grandes que el maestro, se refieren a su hermano gemelo como el dulce Yahshua, ¿sí? Y no piensan, él es un Cristo y él ya debería poder soportarlo, sino por el contrario, saben lo difícil que va a ser, saben lo duro que va a ser, saben que hasta el último momento el maestro va a tener que sufrir cosas muy complicadas y muy difíciles y muy dolorosas, y se ofrecen para ayudarlo una vez más a, pues, a cumplir su apoteosis. Finalmente, pues ya para terminar les tengo una pequeña reflexión, pues que es algo que me pasó a mí, una experiencia que tuve muy hermosa con el Padre Celestial durante los últimos meses. Y para empezarla, pues quiero leerles este pedazo. Viene un libro que escribió Lao Tse, que es una de las almas de la Alianza del Maestro, como bien dice la obra, encargada de preparar a los pueblos de Asia para la llegada del Maestro Buda. Es el libro del Tao, y en el Tao dice: el gran Tao fluye por todas partes, hacia izquierda y hacia la derecha. Todas las cosas existen por su mediación, y él no las rechaza. Al darse, es generoso y no exige ser retribuido. Ama y nutre todas las cosas, pero no se apropia de ellas. Como es siempre no existente, puede ser llamado pequeño. Todas las cosas regresan a él, pero no las reclama como dueño. Por eso es grande. Porque no se considera grande, la grandeza está con él. La experiencia que les quería contar es que un día yo, a veces para mi propia desgracia, pienso mucho, me gusta mucho pensar, y estaba caminando al mediodía en un parque que hay cerca a mi casa. Siempre tenía la duda de cómo podía Dios interferir en el mundo. Yo, pues tal vez como lo pueden intuir, soy un alma un poco dada al conocimiento. Yo estudié ingeniería, he estudiado física y he estudiado muchas cosas, y no me es evidente cómo el Padre Celestial puede como interferir en el mundo. Entonces yo hablando con él, no con rebeldía y no con rechazo, sino con genuina curiosidad de querer entender qué es Dios y cómo Dios puede interferir en el mundo, cómo Dios cuando uno ora lo atiende a uno, cómo Dios cuando uno ora está pendiente, ¿sí? Porque para mí era muy extraño pensar que Dios no fuera como el maestro, pues porque si el maestro era como era, cualquier cosa que sea más evolucionada que él, pues debe ser lo que era él, pero en una intensidad infinitamente mayor. Entonces yo estaba caminando y le preguntaba: Padre Celestial, yo quisiera comprenderte, quisiera entender cómo tú interfieres en el mundo. Si yo hablaba con mi lenguaje complicado de no, y la entropía y la energía y esto y lo otro, ¿cómo es posible que tú interfieras en el mundo? Yo iba caminando y en el parque estaba en la temporada en que las orugas salen de su capullo y se vuelven mariposas. Estaban colgando y yo vi a lo lejos un capullo que estaba colgando del árbol. Vi que iba una persona en una bicicleta muy rápido a estrellar el capullo. En ese momento mismo yo estaba teniendo esta conversación con Dios y yo dije, pensé y en ese momento hice la pregunta: Padre Celestial, ¿cómo puedes tú intervenir en el mundo? Y en ese momento empezó a correr una ventisca que corrió el capullo que estaba colgando del árbol. La persona que iba pasando en la bicicleta pasó derecho, el viento dejó de correr y el capullo quedó intacto. Yo siento genuinamente que era el Padre Celestial mostrándome cómo Él interviene en el mundo y cómo Él estaba pendiente de cada una de sus criaturas, por muy, muy chiquitas que fueran, ¿sí? Por muy pequeño que fuera esa oruga y el Padre Celestial que fuera tan inmenso, el Padre Celestial la amaba como con todo su corazón y quería salvarla y quería, por alguna razón, que esa oruguita se volviera en algún punto una mariposa. Y pienso que esto es una metáfora para todo lo que ocurre en nuestras vidas, ¿no?
el Padre Celestial está ahí, siempre pendiente, siempre velando por cada uno de nosotros, como lo haría el Cristo. Y el Cristo está pendiente de cada uno de nosotros, pensando siempre en todo lo que nos hace falta. En las noches cuando estamos en nuestro cuarto y nos sentimos solos, cuando salimos a la calle y tenemos problemas porque no podemos pagar las cosas que tenemos que pagar, cuando siente que alguien está enfermo de nuestra familia y nos preocupa, el Cristo está pendiente de todo, absolutamente todo y de cada detalle. Y eso para mí es la mayor muestra de su grandeza, la mayor muestra de lo que es realmente la evolución. ¿Sí? Para mí la evolución no es conocimiento, eh, no es grandes expresiones de poder, sino es precisamente eso, como el más grande se hace pequeño en servicio de los demás. Y pues esta es la pequeña presentación que les preparé. Discúlpenme si me pongo muy emotivo, pero pues creo que todos al leer estas cosas, pues es imposible no sentirnos afectados, pues porque estoy convencido de que todos amamos muchísimo al maestro. Y bueno, eso es todo lo que les tenía preparado.